Muy buenas. El filósofo y psicólogo Miguel Ángel Castro Merino vuelve a las librerías con una nueva publicación. El autor de Dios y la democracia, contra Catecismo Teológico Político, 2021, y La carne espíritu, terapia filosófica y ejercicios espirituales, 2023, nos ofrece en esta ocasión Antipsicología, desnudando nuestra conducta, de este mismo año 2025. Un manual que puede leerse en cierto modo como un análisis de las estructuras ideológicas y de poder que condicionan el comportamiento humano y perpetúan las diferentes formas de injusticia en clave conductista. He tenido la oportunidad de leer el libro y voy a intentar exponer las que considero las tesis más importantes del libro. Se trata de 3 tesis nosiológicas referidas al estatuto del conductismo como ciencia y de 7 tesis ontológicas, centradas en la naturaleza misma de la conducta y de los principios y las leyes que la rigen. Para cada una de estas tesis iré señalando las páginas correspondientes donde puede comprobarse la formulación de estas tesis. En todo caso, me limitaré aquí a enumerar meramente las tesis, dejando la crítica y valoración para otros vídeos. Veamos algunas de las principales tesis nosiológicas que se defienden en el libro. Primero, lo que no es conductismo para el autor. El conductismo o conductología, como lo llama Merino, no es psicología o parte de la psicología, pues como dice el autor, es muy cuestionable seguir manteniendo el ininteligible rótulo de psicología porque de las psiques o de las almas es imposible decir algo con sentido. Lo que examinamos es la conducta y al organismo que la lleva a cabo, página 37. Además, la psicología perdió el rumbo hace tiempo por su complicidad con la ideología conservadora, página 39. En cuanto a lo que es el conductismo, esta correspondería con la tesis nosiológica 2, con este término es posible entender muchas cosas, dice el autor. De modo específico, en el ensayo se entiende por conductismo o conductología la filosofía de la ciencia que estudia con rigor qué principios o leyes determinan nuestras operaciones, página 33. Y en la página 39 dice: este ensayo quiere ser una defensa a ultranza del conductismo como filosofía de la ciencia del comportamiento, y a nuestro entender como la única teoría filosófica que explica la conducta, sobre todo en su dimensión política, página 39, como decimos. Pues el conductismo, dice Merino, no es un mero conjunto de técnicas de terapia de conducta, más o menos adecuadas, sino que puede ser considerado como el arma filosófica más potente para demoler por entero la psicología. De ahí el nombre de antipsicología, del título del libro. Y en cuanto a su saber proporciona grandes pistas para transformar la sociedad, página 57. Sin embargo, aquí advertimos una cierta ambigüedad, o creemos advertir una cierta ambigüedad en Castro Merino sobre la naturaleza nosiológica de la conductología, pues mientras en unas páginas califica a la conductología como filosofía de la ciencia, en otras partes del libro habla de la disciplina como de una ciencia, como de una categoría científica y no de una filosofía. Por lo menos esta es una impresión que nos ha causado la lectura del libro. Y así en la página 37 leemos: con la reflexología, con los estudios sobre el condicionamiento y con figuras como Skinner, en cierta manera el Newton de la conducta, podemos extraer los principios del comportamiento y alcanzar una teoría sistemática, pues negar el conductismo vendría a ser algo así como negar la caída de los graves. O en la página 52 y 53 dice el autor: del conductismo es imposible escapar, porque la conducta, tanto animal como humana, ocurre como lo hacen otros fenómenos físicos o químicos. ¿Vale? Todo esto hace indicar que en estos fragmentos la está considerando como una ciencia. Y esta ambigüedad entre filosofía y ciencia creemos que está presente también cuando el autor habla sobre el campo de estudio de la conductología, algo en parte comprensible si se considera precisamente esta indefinición que hemos sugerido acerca de si la conductología debe entenderse como una ciencia o como una filosofía. Por un lado, se dice que el campo de la conductología es la conducta y las leyes y principios que la rigen, tanto la conducta animal como la humana, incluyendo el autor en la conducta no solo la conducta observable,
sino también los pensamientos, pues como dice el autor, nuestros pensamientos son conductas. Si no fuesen conductas los pensamientos, ¿qué podrían ser? Como también son conductas los movimientos cardíacos de sístoles y de diástoles, ninguno de los cuales son interiores. Sin embargo, dentro del campo de la conductología, como hemos dicho, no está solo conocer los principios y leyes de la conducta para el autor, sino también transformar la sociedad, asumiendo valores y fines normativos que trascienden el ámbito científico y se sitúan en el terreno de la filosofía e incluso de la política. De hecho, el libro de Castro Merino, en ciertos tramos, parece un intento de integrar el conductismo radical de Skinner con el marxismo, al modo como hiciese la corriente del freudomarxismo a lo largo del siglo XX, para ofrecer una explicación científica del ser humano, de la sociedad y de la opresión. Dice el autor en la página 95, el conductismo tiene que parecerse en ciertos tramos al marxismo, ya que cuantos legitiman la propiedad privada desorbitada son precisamente quienes cuentan con ella, etc. Entonces, bueno, hasta aquí las tesis nosiológicas que hemos creído apreciar en el libro. Sin duda habrá muchas más, pero bueno, estas nos parecen muy relevantes para destacarlas, ¿no? Que serían referidas entonces al estatuto sobre la conductología y el campo de la conductología, ¿no? Donde hemos querido apreciar esta ambigüedad. Y bueno, veamos ahora algunas de las principales tesis ontológicas del libro. Una de estas tesis, en línea con el conductismo, es que detrás de la conducta, sea animal o humana, no hay un yo, una mente, una conciencia, etc. Dice el autor, la conducción del comportamiento expresa muy bien la idea de que nuestras acciones son gobernadas por instancias que en absoluto dependen de un yo o de una psique. A estas instancias las denominamos instintos o instituciones. Página 70. Y en la página 91 dice, mientras sigamos hablando de inteligencia, motivación, emoción, instinto, voluntad, como si fuesen cosas en sí mismas, no será posible entender la concreción de la conducta. Y del mismo modo que detrás de la conducta no hay un yo, dice el autor en otro lugar, no hay razones como el mérito, la capacidad, la valía, el esfuerzo personal o el resto de expresiones parecidas, sino que las causas de la conducta hay que buscarlas en el contexto, las contingencias de refuerzo, etc., pues las conductas no dependen de ninguna voluntad, ni de nuestras capacidades personales, ni de yo alguno. Las palomas o los seres humanos jamás se comportan de la manera en que lo hacen porque lo quieran así, sino porque los programas que han fortalecido o debilitado su repertorio de conductas ha producido los efectos correspondientes. Página 282. Por tanto, la conducta individual de todos los sujetos, y esta sería otra tesis ontológica del libro, la conducta individual de todos los sujetos responde a la historia de nuestros reforzamientos previos y a los estímulos o contingencias del entorno. Nos comportamos como lo hacemos por este reforzamiento previo y las contingencias del entorno, y nuestra conducta se modifica en función de las consecuencias o de las nuevas condiciones que se nos presentan. Página 23. Expresiones como fuerza de habituación o fuerza de los condicionamientos son frecuentes y las leemos con mucha frecuencia en el libro. Incluso en algún capítulo sugiere Merino que no solo la conducta individual, sino también la de los diferentes pueblos se explica a partir de su historia de reforzamientos previos y de las contingencias que les rodean. Así en la página 82 dice, es más, incluso conociendo que vamos a errar, nuestra conducta se podría llevar a cabo porque los premios a corto plazo son más poderosos que el castigo grave que vendrá, y esto sucede tanto de manera individual como colectiva. Por lo tanto, parece que hay un intento, o sugiere un intento de aplicar el conductismo no solo a nivel individual, sino también colectivo. En cuanto a la tercera tesis, tendría que ver con la idea de que la conducta está determinada, según el autor, y se puede explicar científicamente. No hay libertad, dice el autor. Muchos parten de que hay grados de libertad o de voluntad individual que están más allá del estrecho margen de la filosofía, de la ciencia de la conducta. Toda nuestra conducta está gobernada. La ilusión de la libertad vendría a ser lo que los psicólogos cognitivos llaman
una distorsión cognitiva. Solo cuando nos demos cuenta de esto dejaremos de desatender el tema del control. Página 285. Según una cuarta tesis, es la fuerza, por tanto, de nuestra habituación y nunca nuestros principios o valores los que han causado el flujo de nuestras conductas. Se trata de una postura pueril tratar a unas personas de buenas y a otras personas de malas, ya que son las condiciones las que nos hacen ser buenos o malos. Por ello debemos modificar estas condiciones para mejorar el comportamiento y dejar de prestar atención discriminada a los sujetos porque estos solo responden a la situación tal como pueden hacerlo. Páginas 35, 36 y 83. Y en consecuencia no hay tal cosa como responsabilidad personal por nuestras acciones. Nuestra conducta es inducida y provocada de 1000 formas. En realidad, actuamos por razones muy diferentes a las que solemos darnos a nosotros mismos. Página 169. Veamos ahora la tesis quinta. Como digo, no entro ahora a valorar, criticar, etcétera, estas tesis, sino simplemente en este primer vídeo enumerar las que considero las tesis más importantes o algunas de las más importantes del libro. En cuanto a la tesis quinta, pues la hemos encontrado cuando el autor dice: por medio de las leyes de la conducta nos manipulan y nos dirigen a través sobre todo de las instituciones, que operan como cajas de Skinner a través de las cuales nos condicionan a responder de un determinado modo a los estímulos que los ingenieros de la conducta deciden. Aunque también es verdad que en otros lugares dice que los que nos dirigen también están a su vez dirigidos. Así, en las páginas 83-84 dice Castro Merino: por así decir, los reyes, los que rigen, no son formalmente menos dirigidos a tener que hacer. Vendrían a ser una suerte de rectores dirigidos. Y algo parecido sucederá con la conducta de los presidentes europeos, americanos, chinos, etc. Si Hitler devino Führer, fue debido a que un grupo poderoso lo mantuvo en el cargo mediante el reforzamiento de sus actos, que a su vez los beneficiaba tanto como a él. Respecto de la sexta tesis, queremos encontrarla en esta idea. Dice el autor: en todo caso, hay formas de tomar conciencia de la manipulación a la que estamos sometidos y hacer frente a la misma. Como cuando vemos las cosas en retrospectiva y nos damos cuenta de las verdaderas causas que nos movieron. Dice el autor en la página 550: del engaño de los condicionamientos opresores se sale cuando observamos que lo que hacemos día tras día obedece a las programaciones a las que hemos sido expuestos, pero pasados los años vemos cómo hemos estado engañados. O sea que aunque estemos engañados, hay formas de tomar conciencia de este engaño y actuar al respecto, según el autor. Otra forma es mediante lo que llama la conciencia de clase. Y aquí es donde de nuevo vemos cómo el conductismo o la conductología parece aplicarse también a la sociedad. Dice que existe una forma de tomar conciencia como clase, que es posible precisamente porque las instituciones no refuerzan todas del mismo modo, o porque existen contradicciones entre ellas que generan tensiones insostenibles, siendo en ese conflicto donde la tolerancia del individuo alcanza su límite y donde puede surgir la conciencia crítica o de clase. Y en la página 71, en la misma línea, dice: en efecto, hasta que la clase obrera no sea consciente de su fuerza real, será rehén de la ideología de la clase gobernante, que es la que controla la distribución de beneficios. Y en cuanto a la tesis séptima y última de las tesis ontológicas, dice el autor que sobre todo se puede hacer frente al condicionamiento con el conocimiento y las técnicas que nos aporta la conductología para llevar a cabo un contracondicionamiento o contradomesticación, como lo llama a veces. A veces usa de modo indistinto contracondicionamiento y contradomesticación, y hacer sociedades más justas. Dice el autor: explicar a los educandos los peligros de la toma de control por parte de quienes los pueden machacar y la necesidad de ejercer contracontroles son dos de los principales instrumentos que ofrece el conductismo para encaminarnos
hacia una política más benefactora, aunque nunca perfecta, por lo menos más benefactora. Página 281. El contracondicionamiento, en cualquier caso, aunque sigue siendo una forma de condicionamiento, se orienta hacia la construcción de una sociedad más justa, en cuanto utiliza la comprensión científica de las leyes de la conducta para cuestionar las estructuras de poder, intervenir en los procesos sociales, promover cambios que beneficien colectivamente, etc., en lugar de servir únicamente a los intereses de quienes detentan el control. Y hasta aquí las que consideramos las tesis principales del libro de Castro Merino, tanto de carácter nosológico como ontológico. En un próximo vídeo analizaremos el alcance y potencia de estas tesis, así como la coherencia interna entre ellas y los posibles límites que pueden presentar estas tesis.